Si buscas tutoriales en YouTube de cómo replicar el estilo retro, probablemente salga algo como esto. Ruido, aberración cromática, le aventamos un amarillo, desenfocamos las líneas y... Pero esto no se ve correcto. Pensemos sin filtros, sin resolución, sin color. Pensemos simplemente en líneas y formas. ¿Por qué el anime viejito se ve así? En parte es por el medio en el que fueron creados. Para televisores en un aspecto de 4:3 con un máximo de 480 píxeles de resolución. El anime de los 80s y 90s tiene un look, una onda, una vibra, muy único y muy particular a esta época. Para replicar este estilo de anime de los 80s y 90s, no basta con solo trazar por encima de varias ilustraciones de esas épocas. Haré una nueva ilustración que probablemente no sea nueva para ustedes porque la vieron en el video pasado, lo cual utilizaré para dar varios ejemplos y explicar por qué este estilo se ve de esta manera. Ahora, obviamente, hablar de los 80s y 90s implica que estamos hablando de 2 décadas, 20 años de contenido. Así que si queremos analizar el estilo como tal, vamos a tener que generalizar un poco. Más adelante hablaré de técnicas específicas, pero por el momento hagamos eso, generalicemos. Imagínate la cara de anime de los 80s más genérica que puedas imaginar. ¿Qué características podemos observar? ¿Y cómo se comparan cuando los ponemos junto a personajes actuales? Fíjate en cuántos artistas modernos dibujan los dientes y ponen particular detalle en las encías de sus personajes. Este no era el caso antes. No importa qué tan realista fuera una ilustración en ese entonces, los dientes casi nunca tenían detalle. Este enfoque en los dientes es una moda reciente, popularizado por varios artistas que probablemente conoces. Eso es porque el anime es un estilo comunal, influenciado 100% por tendencia, y es cuando una nueva obra se vuelve popular que comienza este efecto de cascada y comienza a ser implementado por otros artistas. Similar a como en los últimos años más y más personas comenzaron a adoptar este modelo de trabajo en casa, y hoy en día hay cientos de miles de personas que pueden trabajar desde la comodidad de su hogar. Los animadores japoneses en promedio pasan más tiempo en la oficina que comiendo, conviviendo con su familia o hasta viendo la animación que tanto les apasiona. Pero, si trabajaran de manera remota gracias a sus habilidades en TI y ciencia, podrían ganar mucho más desde la comodidad de su hogar o hasta disfrutando del océano. Estos pobres artistas explotados podrían buscar una mejor vida tan solo al descubrir qué carrera tecnológica se adapta mejor a su personalidad. Si tú también buscas la comodidad y calidad de vida, te recomiendo conocer TripleTen. Es un bootcamp de programación internacional que ayuda a personas a cambiar de profesión desde hace 5 años en Estados Unidos y con ya más de 2 años en Latinoamérica. TripleTen orgullosamente tiene una tasa de 87% de alumnos graduados que son contratados dentro de los 6 meses después de completar su programa. Puedes obtener más información sobre ellos y tus perspectivas en el sector tecnológico registrándote para una consulta profesional gratuita. Responderán a tus preguntas y te ayudarán a decidir qué carrera profesional deberías de elegir. Es una experiencia verdaderamente inspiradora y que puede cambiar tu vida. Y la mejor noticia, con mi código de descuento podrás comprar uno de sus programas a 50% de descuento. Dale clic en la descripción y aprovecha la promoción. Analicemos ahora la parte más emblemática de este estilo. De nuevo, estamos generalizando. Existen muchas diferencias entre las obras de miles de artistas, pero casi todos estos comparten similaridades al dibujar, Luego cuando vemos este estilo de anime retro, lo primero que vemos es los ojos y la cantidad de detalle que se ponía en la parte interior de los ojos. El anime moderno pone menos enfoque en los destellos y más en el color de los ojos. Mientras que los ojos en el anime de los 80s y 90s eran mucho más oscuros. Y por eso, si quieren replicar el estilo, les recomiendo que empiecen con una silueta completamente oscura y luego vayan poco a poco agregando los detalles. Solo poner los destellos hasta el final. Si en vez de verlo como solo dos líneas, lo vemos como una pieza completa, nos daremos cuenta que los ojos son mucho menos variados de lo que creíamos. Y pueden ser resumidos en dos formas generales, una que es mucho más curveada hacia abajo en los costados y una que es un poco más recta.
En donde sí hay mucho enfoque es en las pestañas. Para esto yo les recomiendo que no las coloquen así como Bob Esponja, todas perfectamente parejas, sino que los piensen como pequeños grupos o bonchecitos de 2 o 3. Aquí por ejemplo tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y la separación entre ellas es bastante aleatoria. Jueguen mucho con la separación de estas. Una vez más, el anime es un estilo definido por tendencia. Los mangakas o animadores nuevos se inspiran en aquellos que vinieron antes de ellos. Y es por eso que hoy abro funa a este compa de acá, Hantani Sadahiko. Este man decidió un día meterse a internet y mentirle a todo mundo y esparcir el rumor de que los personajes de anime están inspirados en gatos. ¿Es cierto que los personajes de anime están basados en gatos? No. Si tú pones a ver los perfiles de los personajes, tanto en sus meros orígenes como más adelante, te darás cuenta que son exactamente lo mismo que como eran los personajes en la animación occidental. Pero nadie dice que Pinocho es un gato, ¿verdad, Hantani? Y eso nos ayuda mucho a entender la diferencia entre el estilo viejo y el moderno. El anime de ese entonces estaba inspirado en la animación, mientras que el anime actual está más inspirado principalmente por otros animes. Y es por eso que muchos diseños actuales parecen más como criaturas, mientras que diseños más viejos retienen una cualidad más humana, por así decirse, porque los diseños viejos son una abstracción del rostro humano, mientras que los diseños más modernos son una abstracción de una abstracción de una abstracción del rostro humano. Y creo que no hay mejor ejemplo de esto que este rombo aquí en la parte superior de la nariz. Si se ponen a pensarlo, esto no tiene sentido alguno. Si la luz viene de arriba y está golpeando la cara, esto de aquí debería de ser luz. De esta manera tendríamos una forma medio de rombo, medio triangular. Y si también se fijan, este color que tenemos acá no es de la misma intensidad del resto de las sombras. Esto es porque esto no es una sombra, es más similar a un rubor, como el que tenemos aquí en el cachete. Y la razón por la que está aquí no es porque es algo que sucedería en la vida real, no está intentando emular lo que sucedería en la realidad. Está aquí simplemente porque, pues, se ve chulo. Uno de los detalles menos discutidos y que más chistoso me parece es acerca de las cejas en los diseños de personajes. Anteriormente, los personajes masculinos eran dibujados exclusivamente con cejas muy gruesas y utilizando muchas líneas, mientras que las mujeres se dibujaban con líneas muy sencillas. Pero esto básicamente dio la vuelta en algún momento y ahora tenemos personajes masculinos con cejas muy delgadas y personajes femeninos con cejas mucho más gruesas. Esto nos lleva a una tangente interesante sobre lo que es el diseño de personajes. Normalmente personajes con atributos femeninos son representados con líneas mucho más largas y curvas, mientras que personajes masculinos con líneas cortas y angulares. Independientemente del género, un personaje puede tener atributos tanto masculinos como femeninos, y en general podemos utilizar líneas más cortas y angulares para representar dureza, mientras que líneas más suaves y curvas representan suavidad. Sí, bueno, muy interesante y todo, pero probablemente ya se dieron cuenta de que los personajes del estilo retro no siguen esto para nada. Todos y cada uno de ellos son extremadamente redondos. No importa qué tan rudo sea el personaje, siempre encontraremos estas líneas curvas tanto en el rostro como en las manos. Particularmente en los diseños de esta época, tanto los cachetes como la quijada y barbilla siempre son resaltados ligeramente con estas líneas curvas. Algunos estilos a mitades de los 90 comenzaron a implementar líneas más angulares, pero lo que sí debes de evitar a toda costa es esta boca de aquí. La boca triangular no fue usada sino hasta los 2000. Evita usar formas angulares para la boca. Y hablando de otros errores comunes, al momento de querer replicar el estilo retro, un error en el que caen muchos es en enfocarse demasiado en los ojos, en estos destellos grandotes. Creo que el detalle que realmente vende este estilo está justo aquí, y es en para dibujar cabello yo recomiendo que utilicen una forma como esta. Esto es básicamente lo que yo utilizo para construir todos mis mechones del cabello. Es una forma como de plátano o boomerang, en donde la mitad es mucho más gruesa.
el cabello de los 80s es muy despeinado, entonces que no les dé miedo de la nada tener una forma como estas que vaya en contra del flujo que ya tienen aquí establecido. Y no se enfoquen mucho en poner detalle aquí en estas partes de en medio, enfóquense principalmente en todas estas partes de los contornos. La nariz no tiene mucho detalle, yo pienso en ella como si fuera una pequeña pirámide de esta manera y decido enfocarme nada más en uno de estos planos tridimensionales. En este caso me estoy enfocando mucho en esta de aquí. Y también me gusta mucho utilizar estas líneas de aquí para imaginarnos este plano superior del cachete. Esto de aquí es lo que yo estoy marcando. Algo que sí recomiendo es al momento de colocar las sombras de su personaje lo hagan de manera manual. Para esto me refiero a que simplemente en una capa por encima, en modo de normal, ustedes seleccionen un color más oscuro. Si nos fijamos en las sombras, podemos ver que hay una tendencia en el anime de las décadas pasadas a usar colores mucho más intensos y oscuros. De nuevo, los personajes no se veían así en las teles de ese entonces no representaban los colores de manera tan nítida como los que tenemos hoy en día. Y es por eso que tenían que sobresaturar al personaje para que en la tele pudiera verse de esta manera. Y podemos también agregarle este efecto de borde de capa de esta manera. Creo que esta es una técnica muy efectiva para agregarle ese toque retro a nuestra ilustración. Nunca dibujes los destellos como líneas separadas, piensa siempre en esta forma grande que las conecta. Voy a dibujar una especie de elipse que siga la forma y el volumen de la cabeza y le voy a agregar un borde de capa. Y ya con esto lo único que voy a hacer es voy a irle borrando y vamos a ir definiendo todo esto según las formas que tengo aquí abajo. Ahora sabemos varias cualidades de este estilo y cómo replicarlas, pero hay una cosa que no he discutido hasta ahora. No les he dicho por qué no deberían de dibujar en este estilo. Artista de anime retro. Es lo que dice mi perfil, pero si ustedes se meten a mis publicaciones recientes se darán cuenta de que ya no dibujo así. Traigo otra vibra mucho más 2000era recientemente. El problema que yo tuve con este estilo se vuelve más aparente conforme más lo vas practicando y es que es muy restrictivo. Pero el verdadero problema del estilo retro es mucho más sutil que solo eso. En una ilustración no importa qué tan trabajada sea, qué tan bueno sea el renderizado o el concepto o la composición, el estilo de dibujo es lo que se va a llevar toda la atención. Así que si decides adoptar completamente este estilo, siempre, hagas lo que hagas, tendrás que estar peleándote con este y cómo hacer que no se robe por completo el protagonismo. Porque un estilo mucho más moderno o tradicional nos permitiría poder apreciar todos estos elementos de la ilustración a mucho más detalle. Y es por esto que este estilo es tan rechazado en el mundo profesional. Por más bonita que sea la obra, el estilo se vuelve una desventaja. Pero esto no significa que no hay valor en este estilo hoy en día. Simplemente es importante saber que no es el ideal para toda situación. El poder de este estilo es limitado, pero creo que este puede ser efectivo no solo por su estética, ya que este evoca una respuesta inmediata del observador. Lo transporta a otro mundo, a un lugar específico en el tiempo. Es un enganche, es una manera inmediata de atrapar a esa persona que mira hacia atrás. Y utilizado correctamente, este estilo aún puede ser utilizado a nuestro favor.